Capítulo 2. La temeridad del rey. Unas 3 semanas más tarde, el último de los reyes de Narnia se hallaba sentado bajo el gran roble que crecía al lado de la puerta de su pequeño pabellón de caza, donde con frecuencia pasaba 10 o más días en la agradable época de primavera. Era un edificio de poca altura, con techo de paja, cercano al extremo oriente del páramo del Farol, y algo más arriba de la confluencia de los dos ríos. Le encantaba vivir allí con simplicidad y a sus anchas, alejado del ceremonial y pompa de Cair Paravel, la ciudad real. Su nombre era Rey Tirian, y tenía entre 20 y 25 años de edad. Sus hombros eran ya anchos y fuertes, y sus brazos y piernas tenían músculos duros, pero su barba era aún muy corta. Tenía ojos azules y un rostro de expresión intrépida y franca. Aquella mañana de primavera estaba acompañado solamente de su más querido amigo, Alaja, el unicornio. Se querían como hermanos y cada cual había salvado la vida del otro en la guerra. El majestuoso animal estaba de pie junto a la silla del rey, con el cuello doblado mientras pulía su cuerno azul contra la cremosa blancura de su anca. «No puedo concentrarme en ningún trabajo o deporte hoy día, Alaja», dijo el rey. «No puedo pensar en otra cosa que en las maravillosas novedades. ¿Crees que hoy sabremos algo más? Son las noticias más maravillosas que jamás se han escuchado en nuestros días o en los de nuestros padres o nuestros abuelos, señor», repuso Alaja, «si es que son verdaderas». «¿Cómo podría no ser verdad?», dijo el rey. «Hace más de una semana que los primeros pájaros vinieron volando a contarnos que Aslan está aquí, que Aslan ha venido a Narnia una vez más. Y después fueron las ardillas. No lo habían visto, pero dijeron que era cierto que estaba en los bosques. Luego vino el venado. Dijo que él lo había visto con sus propios ojos, muy a lo lejos, a la luz de la luna en el páramo del Farol. Enseguida vino ese hombre moreno con barba, el mercader de Calormen. Los Calormenes no aman a Aslan como nosotros, mas el hombre habló de ello como algo fuera de toda duda. Y anoche vino el tejón, también él había visto a Aslan». «En verdad, señor», respondió Alaja, «creo todo eso. Si parece que no lo hago es solo que mi dicha es demasiado grande para pensar y creer con serenidad. Es casi demasiado hermoso para creerlo». «Sí», dijo el rey con un hondo suspiro, más bien un estremecimiento de deleite. «Sobrepasa todo lo que jamás haya yo esperado en toda mi vida». «Escucha», exclamó Alaja, ladeando la cabeza y levantando las orejas. «¿Qué pasa?», preguntó el rey. «Cascos, señor», repuso Alaja. «Un caballo al galope. Un caballo muy corpulento. Ha de ser uno de los centauros. Y mira, ya está aquí. Un enorme centauro de dorada barba, con sudor humano en su frente, y sudor de caballo en sus ancas color castaña, llegó a toda velocidad ante el rey, se detuvo, e hizo una profunda reverencia. «Salve, rey», gritó con una voz grave como la de un toro. Allá adentro», exclamó el rey, mirando por encima de su hombro en dirección a la puerta del pabellón de caza. «Un tazón de vino para el noble centauro. Bienvenido, perspicaz. Cuando hayas recuperado el aliento nos contarás qué te trae por aquí». De la casa salió un paje llevando un inmenso tazón de madera, de curioso tallado, y se lo pasó al centauro. El centauro levantó el tazón diciendo: «Bebo en primer lugar por Aslan y por la verdad, señor, y en segundo lugar por su majestad». Bebió el vino, suficiente como para 6 hombres fornidos, de un solo sorbo y devolvió el tazón vacío al paje. «Y ahora, perspicaz», dijo el rey, «¿traes más noticias sobre Aslan?». Perspicaz estaba muy serio, y fruncía un poco el entrecejo. «Señor», dijo, «sabes que he vivido largos años y sabes lo mucho que he estudiado los astros. Pues nosotros los centauros vivimos más que vosotros los hombres, y aún más que los de tu especie, unicornio. Nunca en todos mis días he visto cosas tan terribles escritas en los cielos como las que aparecen noche a noche desde que comenzó este año. Las estrellas no dicen nada de la venida de Aslan, ni de paz, ni de alegría. Gracias a mis artes sé que desde hace 500 años no ha habido una conjunción tan desastrosa de los planetas. Ya tenía en mente venir a advertir a su majestad que algún mal muy grande se cierne sobre Narnia. Pero anoche me llegó el rumor de que Aslan anda por Narnia. Señor, no creas esta patraña. No puede ser, las estrellas no mienten jamás, pero los hombres y los animales sí. Si efectivamente Aslan fuese a venir a Narnia, el cielo lo habría vaticinado. Si realmente hubiese venido, las más amables estrellas se habrían reunido en su honor. «Es una mentira», exclamó el rey, con violencia.
¿Qué criatura en Narnia o en todo el mundo osaría mentir sobre algo así? Y, sin darse cuenta, puso su mano sobre la empuñadura de su espada. Eso no lo sé, mi rey, respondió el centauro. Pero sé que hay mentirosos en la tierra, no los hay entre los astros. Me pregunto, intervino Alaja, si acaso Aslan no vendría aunque todas las estrellas predijeran lo contrario. Él no es un esclavo de los astros sino su hacedor. ¿No se dice en todas las antiguas historias que él no es un león domesticado? Exactas, no es un león domesticado. Así se menciona en muchos relatos. Perspicaz recién levantaba su mano y se inclinaba hacia adelante para decir al rey algo de suma gravedad, cuando los tres volvieron la cabeza al escuchar un rumor de gemidos que se acercaba rápidamente. El bosque era tan espeso hacia el oeste que no podían ver todavía al nuevo visitante. Pero pronto pudieron escuchar sus palabras. ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí!, clamaba la voz. ¡Ay de mis hermanos y hermanas! ¡Ay de los árboles sagrados! Han asolado los bosques. Han descargado el hacha contra nosotros. Nos están derribando. Caen enormes árboles, caen, caen. Al decir el último, caen, quien hablaba apareció ante ellos. Tenía aspecto de mujer, pero tan alta, que su cabeza quedaba al nivel de la del centauro. Y, sin embargo, también se parecía a un árbol. Es difícil de explicar si no has visto nunca una dríade, pero es absolutamente inconfundible una vez que la has visto. Tiene algo diferente en el colorido, la voz y el cabello. El rey Tirian y las dos bestias supieron de inmediato que era la ninfa de un haya. Justicia, mi rey, gritó ella. Ven en nuestro auxilio, protege a tu pueblo, nos están devastando en el páramo del farol. 40 inmensos troncos de mis hermanos y hermanas ya están en el suelo. ¿Qué dices, señora, devastando el páramo del farol? Asesinando a los árboles que hablan, gritó el rey poniéndose de pie de un salto y desenvainando su espada. ¿Cómo se atreven? ¿Y quién se atreve a hacerlo? Por la melena de Aslan. ¡Ah! Musitó la dríade con voz entrecortada, estremeciéndose de dolor, estremeciéndose una y otra vez como si estuviese recibiendo repetidos golpes. Y de pronto cayó hacia un lado, tan súbitamente como si le hubiesen cortado los dos pies. Por un segundo la vieron muerta tendida sobre el pasto y luego desapareció. Sabían lo que había sucedido. Su árbol, a kilómetros de distancia, había sido derribado. Durante algunos minutos la aflicción y la ira del rey fueron tan intensas que no fue capaz de hablar. Luego dijo, vamos, amigos, hemos de ir río arriba en búsqueda de los villanos que han hecho esto, con la mayor prontitud posible. No dejaré uno solo de ellos con vida. Con todo agrado, señor, dijo Alaja. Sin embargo, Perspicaz advirtió, señor, sé cauteloso hasta en tu justa cólera. Se avecinan extraños sucesos. Si hubiera rebeldes armados más allá del valle, nosotros tres somos demasiado pocos para enfrentarlos. Si quisieras esperar hasta que, no esperaré ni un décimo de segundo, exclamó el rey, mas, en tanto Alaja y yo avanzamos, ve en tu más veloz galope a Cair Paravel. Aquí tienes mi anillo que te servirá de credencial. Reúne una veintena de hombres de armas, todos bien montados, y una veintena de perros que hablan, y 10 enanos, que sean todos avezados arqueros, y un par de leopardos, y el gigante pedregal. Tráelos a todos ante nosotros lo más rápido que puedas. Con todo gusto, señor, dijo Perspicaz, y al instante se volvió y emprendió el galope por el valle rumbo al este. El rey caminaba a grandes zancadas, musitando para sí mismo algunas veces y otras apretando los puños. Alaja iba a su lado, sin decir una palabra, de manera que no había el menor ruido. Salvo el tenue tintinear de una espléndida cadena de oro que colgaba del cuello del unicornio, y el resonar de 2 pies y 4 cascos. Pronto llegaron al río y siguieron hacia arriba por un camino cubierto de hierba. Tenían el río a su izquierda y la selva a su derecha. Poco después llegaron al lugar donde el suelo se hacía más áspero y un espeso bosque bajaba hasta el borde del agua. El camino, lo que había de él, continuaba ahora por la ribera sur y tuvieron que vadear el río para tomarlo. El agua le subía a Tirian hasta el pecho, por lo que Alaja, que tenía 4 patas y era por lo tanto mucho más firme, se colocó a su derecha para cortar la fuerza de la corriente, y Tirian puso su robusto brazo alrededor del robusto cuello del unicornio y ambos lograron salir sanos y salvos. El rey estaba todavía tan furioso que apenas notó lo fría que estaba el agua. Sin embargo,
En cuanto llegaron a la playa secó cuidadosamente su espada en el hombro de su capa, que era la única parte seca de su vestimenta. Ahora se encaminaban al oeste con el río a su derecha y el páramo del farol justo frente a ellos. No habían andado más de 1000 metros cuando se detuvieron bruscamente y ambos hablaron a la vez. El rey dijo, «¿Qué es esto que hay aquí?» Y Alaja dijo, «Mira». «Es una balsa», dijo el rey Tirian. Y era una balsa. Media docena de espléndidos troncos de árbol, recién cortados y recién podados, habían sido amarrados unos con otros para construir una balsa, y se deslizaban velozmente río abajo. En la parte delantera de la balsa iba una rata almizclera guiándola con una vara. Rata almizclera, ¿qué estás haciendo?, gritó el rey. «Llevo los troncos para vendérselos a los calormenes, señor», contestó la rata, tocando su oreja al saludar como lo habría hecho con su gorra si la hubiese tenido. «Calormenes», rugió Tirian, «¿qué quieres decir? ¿Quién ordenó derribar aquellos árboles?» El río fluye tan rápido en esa época del año que la balsa ya había dejado atrás al rey y a Alaja. Pero la rata almizclera miró hacia atrás por encima de su hombro y gritó, «Órdenes del león, señor». «Del propio Aslan», añadió algo más pero no pudieron oírlo. El rey y el unicornio se miraron fijamente y ambos parecían más asustados de lo que habían estado jamás en cualquiera batalla. «Aslan», murmuró finalmente el rey, en voz muy baja. «Aslan, ¿podrá ser verdad? ¿Podría él estar derribando los árboles sagrados y asesinando a las dríades? A menos que todas las dríades hayan hecho algo espantosamente malo», musitó Alaja. «Pero vendérselos a los calormenes», exclamó el rey. «¿Será posible? No lo sé», repuso Alaja, tristemente. «No es un león domesticado». «Bien», dijo el rey por fin, «tendremos que seguir adelante y enfrentar la aventura que se nos presenta». «Es lo único que nos queda por hacer, señor», repuso el unicornio. No comprendía por el momento la locura que era seguir adelante los dos solos, tampoco lo pensó el rey. Estaban demasiado enojados para pensar con claridad, pero al final, grandes males sobrevinieron por culpa de su temeridad. De repente el rey se apoyó con todas sus fuerzas en el cuello de su amigo e inclinó la cabeza. «Alaja», dijo, «¿qué se nos avecina? Horribles pensamientos anidan en mi corazón. Seríamos más felices si hubiéramos muerto antes de este día». «Sí», asintió Alaja, «hemos vivido demasiado tiempo, nos ha acontecido lo peor que podía acontecernos». Se quedaron en silencio por algunos minutos y luego continuaron. Muy pronto pudieron oír los machetazos de las hachas sobre la madera, a pesar de que no veían nada todavía, porque había una pendiente frente a ellos. Cuando llegaron a la cima, lograron ver perfectamente todo el páramo del farol, y el rostro del rey se demudó. Justo en medio de aquella antigua selva, aquella selva donde una vez brotaron árboles de oro y de plata y donde una vez un niño de nuestro mundo plantó el árbol de la protección, vieron abierto un ancho camino. Era un sendero monstruoso, semejante a una tosca cuchillada en la tierra, lleno de surcos de barro por donde los árboles derribados habían sido arrastrados hasta el río. Había una enorme cantidad de gente trabajando, y un chasquido de látigos. Y caballos forcejeando y tironeando a medida que acarreaban los troncos. Lo primero que impactó al rey y al unicornio fue el hecho de que casi la mitad de la gente en esa muchedumbre no eran bestias que hablan, sino hombres. Lo siguiente fue que esos hombres no eran los hombres de pelo claro de Narnia, eran los hombres morenos y barbudos de Calormen, ese poderoso y cruel país situado más allá de Archenland, cruzando el desierto hacia el sur. No había motivo, por supuesto, para que uno no tropezara con un par de calormenes en Narnia, un mercader o un embajador, pues Narnia y Calormen estaban en paz en aquellos tiempos. Pero Tirian no podía entender por qué había tantos de ellos. Ni menos por qué estaban talando un bosque narniano. Apretó fuerte su espada y enrolló su capa envolviendo su brazo izquierdo. Bajaron presurosos hasta donde estaban los hombres. 2 calormenes conducían un caballo que había sido enganchado a un tronco. Justo cuando el rey los alcanzaba, el caballo se quedó atascado en un sitio sumamente fangoso. «Arriba, grandísimo flojo, tira, cerdo perezoso», gritaron los calormenes, chasqueando sus látigos. El caballo hacía su máximo esfuerzo, tenía los ojos rojos y estaba cubierto de espuma. «Trabaja, bestia holgazana», gritó uno de los calormenes, y al decir esto golpeó salvajemente al caballo con su látigo. Fue entonces cuando sucedió lo realmente espantoso.
Hasta ese momento Tyrion había dado por sentado que los caballos que guiaban los calormenes eran los suyos propios. Animales mudos y sin inteligencia, iguales a los de nuestro mundo. Y aunque detestaba ver que se hiciera trabajar en exceso aún a un caballo mudo, tenía, indiscutiblemente, su pensamiento puesto en la matanza de los árboles. Jamás cruzó por su mente la idea de que alguien osara enjaezar a los libres caballos que hablan de Narnia, y mucho menos castigarlos con un látigo. Pero al caer el salvaje golpe, el caballo retrocedió y dijo, casi gritando: «Tirano idiota, ¿no ves que hago lo más que puedo?». Cuando Tyrion se dio cuenta de que el caballo era uno de sus propios caballos narnianos, él y Alaja se sintieron poseídos de tal cólera que no supieron lo que hacían. Se alzó la espada del rey, bajó su cuerno el unicornio. Juntos se precipitaron hacia adelante. En un momento ambos calormenes cayeron muertos, uno decapitado por la espada de Tyrion y el otro con el corazón atravesado por el cuerno de Alaja.